Ya vamos a trabajar la sesión número 30. A ver, ya, guárdame este cuaderno. ¿Será el cuaderno? Bien, entonces nos habíamos quedado ya en la definición sobre la Guerra Fría, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es que se origina todo este proceso de tensión ya entre las máximas potencias del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hablamos en este caso de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Ok, entonces, primero en este caso, uno de los principales hechos que se recuerda cuando se habla del periodo de la Guerra Fría es en este caso la construcción del muro de Berlín. Ok, nos ubicamos en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los vencedores de Alemania, en este caso, hablamos de los Estados Unidos, de la Unión Soviética e Inglaterra, ocuparon y dividieron para su control el territorio alemán. Esta división fue una consecuencia directa del conflicto armado entre los poderosos del mundo. Ninguno de los vencedores quería en este caso que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir poder. ¿Ok? Entonces Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces acordaron, ¿no? Ocupar el país para después hallar un sistema pacífico y de libertad para los alemanes. Por lo que inicialmente se dividió, en este caso, Alemania en cuatro zonas administrativas. Ya en este caso, dentro de estos administradores se incluiría en este caso Francia. Muy pronto se vio en este caso que las potencias vencedoras no podían ponerse de acuerdo sobre una política de ocupación común. En definitiva, detrás de todo este proceso estaba la rivalidad ideológica de dos sistemas de gobierno opuestos, ¿no? Y también en este caso la política expansionista, no solamente del régimen soviético, sino también en este caso un afán, más que todo, eh, controlista del sistema capitalista. Berlín, que es en este caso la capital alemana, fue dividida. La división física de la ciudad ocurrió en este caso, o se consumó, en agosto de 1961, con la construcción de un muro comunista de separación, motivada más que todo por el hecho de que el régimen de la República Federal Alemana no podía frenar, en este caso, la creciente corriente de fugitivos que querían desplazarse hacia el occidente de Berlín. O sea, la ciudad en sí se divide muro, ¿ya? Para esto debemos recordar el área, el territorio denominado República Democrática Alemana, la RDA, ¿ok? En este caso es de administración soviética. Y la República Federal Alemana, en este caso fue de administración estadounidense, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué se construye el muro? Entre los años 49 al 61, alrededor de 2.700.000 personas habían abandonado la RDA y Berlín Oriental. Alrededor de la mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por jóvenes menores de 25 años. Y eso suponía un problema para la dirección, en este caso de la SED, de siglas del Partido Socialista Unificado de Alemania. Alrededor de medio millón de personas pasaba cada día la frontera entre ambas direcciones y de esta manera podían comparar los estilos de vida, ¿no? De ambos lados de la ciudad. Solamente en el año 1960, alrededor de 200.000 personas se mudaron de manera definitiva hacia el oeste. La RDA se encontraba al borde del colapso social y económico. Ahora, denominado oficialmente Muro de Protección Antifascista por la socialista República Democrática Alemana, fue apodado el Muro de la Vergüenza por parte de la opinión pública occidental.
fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Y se separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año. Su construcción se dio durante el gobierno de Walter Ulbricht en la RDA y de Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. En Estados Unidos, el entonces presidente John F. Kennedy diría, una solución poco elegante, aunque mil veces preferible que una guerra. El bloque oriental, denominado por los soviéticos oficialmente, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y la separación de Alemania. Ahora, otro también evento, ¿no? Conocido durante ese periodo de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina al conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de los Estados Unidos de bases de misiles, en este caso bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se le denomina la crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama la crisis de octubre. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles, el 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la URSS un 28 de octubre de 1962. Todo eso comenzó un 14 de octubre de 1962 cuando un caza estadounidense que sobrevolaba, en este caso Cuba, en misión de reconocimiento, fotografió de manera casual el emplazamiento de una base de lanzamiento de misiles soviéticos y varios misiles nucleares SS-4 de corto y mediano y medio alcance, capaces de hacer impacto en ciudades americanas en un radio de acción de 2.000 millas en 5 minutos. La instalación de estos misiles por el gobierno soviético fue una medida contra la política intervencionista de Estados Unidos y un jaque en una posible guerra abierta entre los dos países. Esta situación fue posible tras la alineación de Fidel Castro en el bloque del Este y debido a las relaciones tensas entre Cuba y Estados Unidos. Eh, Desde que en abril de 1961 se produjo un intento de desembarco en la bahía de Cochinos, en Cuba, por exiliados cubanos y agentes de la CIA, con el fin de derrocar al gobierno revolucionario de Castro. El día 16, el embajador soviético en Estados Unidos, Georgi Bolshakov, desmintió la posibilidad que hubiera misiles balísticos cubanos en suelo cubano y afirmó que en Cuba solo había armas defensivas. Estas declaraciones engañosas provocaban que la situación fuera aún más tensa. Un 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos eh, intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo a un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Eh, el 26 de octubre acabó todo y se puso fin
a la delicada situación política, gracias a la acción diplomática de los dos países. El acuerdo entre ambos consistió en la retirada de los misiles de Cuba por la Unión Soviética, y en tanto los estadounidenses retiraron sus misiles Júpiter asentados en Turquía y garantizaban pues no invadir a Cuba, además de la creación de una línea de comunicación directa entre Estados Unidos y Moscú, que se denominó el teléfono rojo. Finalmente, el 29 de octubre, Nikita Khrushchev envió a Fidel Castro un informe de los términos del acuerdo soviético-estadounidense sobre Cuba. ¿Ok? Entonces, estos dos son los eventos más, se puede decir, significativos dentro de un periodo prácticamente de un poco menos de 50 años de la, fue el periodo que duró con esa tensión más que todo, ¿no? Llamada la Guerra Fría, ¿ok? Son dos, son hechos significativos. El primero, porque de alguna manera fue el símbolo de estas tensiones, el símbolo de estas tensiones entre ambas superpotencias, ¿ok? Que desde que una vez que se terminó, una vez que acabó, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, ya una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, no tuvo, en este caso, no pudieron, ya, no pudieron ponerse de acuerdo, ¿ok? Ya de por sí, incluso hasta antes de que se termine la Segunda Guerra Mundial, había diferencias entre ambos, ¿no? Habíamos visto que incluso los propios soviéticos sospechaban de que de repente se iba a formar una alianza británico-estadounidense con el fin, en ese caso, de poder someterlos también a ellos, ¿ok? Entonces, ya desde ahí hubo ciertas tensiones. Y eso se termina por consolidar a raíz de la construcción de este muro, ¿ok? Que dividía la ciudad de Berlín, la dividía en dos, ¿ok? Entonces, ahora, esto es muy simbólico porque de alguna manera revela cómo dos sistemas de gobierno estuvieron en este caso justapuestos, ¿ok? Y eran mundos distintos. Hay una película que este año la vi en YouTube de casualidad, que se llama Goodbye Lenin, que habla, en este caso es la historia de un muchacho que vive con su familia en la RDA, o sea, en la República Democrática Alemana. Y bueno, está inserto en este caso en este periodo de protestas masivas, ¿no? Contra el gobierno de influencia soviética. Entonces, en una de esas marchas, en este caso su madre lo ve y su madre le da un ataque, ¿no? Y se desmaya en plena protesta, ¿no? Y la mamá en este caso pierde la memoria, ¿ya? Y los médicos decían, si la señora tiene un evento muy emocional fuerte, simplemente fallecería. La señora en sí, la señora ya tenía un paso bastante complicado porque su esposo, en ese caso, el papá de los muchachos, ella tenía un plan de irse a la República Federal Alemana. Eso le había dicho, ¿no? Que tenía un plan de irse y se fue el hombre y nunca más volvió. Eso es lo que le dijeron a los muchachos. Entonces la señora, para poder, en este caso, olvidar ese evento, se aferró y prácticamente era una docente dentro de la RDA, era una docente, pero en este caso se aferra más todavía, empieza a trabajar más, ¿no? Entonces se inserta mucho en la narrativa soviética. Lo interesante de esta película es, nos muestra, o sea, muestra cómo era la vida en la RDA. ¿No? Una vía con un Estado centralista, ¿no? Donde en este caso todas las actividades eran controladas por el Estado. Pero también en este caso la gente tenía accesos.
a la salud pública, tenía acceso a la alimentación. Dirá, depende, no de las mejores, pero las tenía. Era una garantía que venía con tus derechos. Pero cuando se cae el muro el muro de Berlín se cae mientras la señora estaba enferma. Entonces la señora no sabe de que se cayó el muro de Berlín, no sabe de que se terminó la RDA. Ella, cuando se desmaya, ella estaba en la RDA. Y cuando cae el muro de Berlín, ya estaba inconsciente. Entonces la señora, el problema era cómo, o sea, si el cambio de régimen a la señora le iba a afectar, le iba a generar esa emoción fuerte. Y termina en este caso, o sea, al final, entre idas y vueltas, deciden mantener, o sea, ya prácticamente el lado oriental de Berlín ya prácticamente entra al periodo capitalista, porque en este caso ya al caer el muro, al terminarse la RDA, se termina la influencia soviética. Entonces, los ciudadanos de la RDA entran, en este caso, ya se insertan al periodo, en este caso, capitalista de la República Federal. Entonces, el chico, para evitar de que su mamá tuviera una impresión fuerte porque le iba a chocar el hecho de que ya no estuviera en la RDA, él hace todo un teatro, o sea, gestiona muchas situaciones para evitar que la señora se entere de que se había quedado el muro de Berlín. Pero en ese proceso, ¿no? Se entiende un poco, o sea, se entiende el choque cultural que tiene un habitante de la RDA, porque ese era un periodo un poco más controlista, ¿no? En cambio, cuando cae el muro y van al lado occidental, es todo un mundo distinto porque es un mundo más liberal. En las ropas, incluso hasta en la música. Entonces, fueron dos mundos distintos que coexistieron. Solamente estuvieron divididos en un muro. Cuando cae el muro, entonces la gente de la RA sufre un colapso porque tiene que mudar prácticamente de estilo de vida. Y eso fue un cambio impactante en ellos. Pero sí lo que dice el autor, a lo mejor sí coincido en que efectivamente el muro fue construido básicamente para evitar que la gente de la RDA se fuera a la República Federal. Pero no todos pudieron cumplir con ese cometido. Hubo muchas familias que se separaron, que no pudieron verse mientras el muro estuviera ahí. No se pudieron ver. Recién caído el muro es en donde ya se vuelven a unir. Y empezó, esa no fue una gestión, la caída del muro no fue una gestión del gobierno estadounidense, no. Empezó por la misma gente. Como ya prácticamente colapsó el gobierno de la RDA, algunos empezaron a picar el muro y después eso fue como un contagio masivo, todos empezaron a picar. Fue todo un contagio. Se puede decir que fue un evento más espontáneo, no fue un evento programado. No es que vinieron tanques, me hubiese encantado mostrarles el video de cómo fue en este caso, el proceso de la caída del muro. Pero fue un evento espontáneo. Empezó con unos cuantos que empezaron a picar. Como ya no había controles, empezaron a picar. Y el resto empezó a hacer lo mismo. Pum, 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 hasta que se rompió, hasta que se abrió el primer hueco y la gente empezó a celebrar y empezaron a romper y todo, porque ya era, o sea, era el fin de un tiempo de separación y es ahí en donde se puede visualizar, en este caso, cómo que las familias se vuelven a reunir después de mucho tiempo, ¿no? O sea, al final, normalmente solemos ser la gente común los que salen más perjudicados
con decisiones gubernamentales que no se entienden, ¿no? En todo caso, ¿no? Esta incapacidad que tuvieron las superpotencias de ponerse de acuerdo, ¿no? Ok, hagamos un proceso para que Alemania pueda, en este caso, reconstruir a Alemania sin necesidad de que renaciera un movimiento nazi. No querían hacerlo. Cada uno tenía sus intereses, ¿no? Pero sí es verdad también que falta mucho por entender a la RDA. O sea, si bien en este caso la República Federal eh, ¿no? Tenía los beneficios del sistema capitalista, también hubo un tiempo que la República Democrática Alemana también, o sea, no era cualquier, no fue un país empobrecido en general. También la gente pudo amoldarse a ese estilo de vida. Pero lo que pasa es que muchas restricciones eh, impedían en este caso algo natural en el hombre, que es la constante evolución. Eso era lo que las personas no terminaron en este caso, de poder engranar en ese sistema que era muy controlado, ¿no? Y repito la palabra porque es la verdad. O sea, si podemos definir de alguna manera el sistema soviético, el sistema comunista social, es que en este caso el Estado era prácticamente centralista y era era el núcleo, o el núcleo de la sociedad. ¿Ok? Ahora, otro evento que después, como les dije en la sesión anterior, que fue el evento que prácticamente es el que estuvo a punto de poder generar la Tercera Guerra Mundial, eh, que es en este caso la crisis de los misiles en Cuba, ¿correcto? Ahora, esto fue más que todo, como se dice en la lectura, ¿no? Un juego de estrategia, en donde en este caso ambas potencias, si bien no se atacaban, pero sí se enseñaban los dientes, y los dientes eran los misiles nucleares. Ya Estados Unidos ya estaba construyendo sus bases cercanas al área de la Unión Soviética, entonces lo dijo, bueno, ¿qué? Yo haré también lo mismo. Y por eso que fue para Estados Unidos muy importante en ese periodo controlar todo el área latinoamericana, ya sea de manera directa o indirecta, normalmente siempre de manera indirecta. Por eso que no es tan extraño que normalmente cuando se desclasifican documentos secretos de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, se lea, en este caso, que la CIA ha estado detrás conspirando contra gobiernos, en este caso de izquierda, y auspiciando dictaduras de derecha. Videla en Argentina, eh, Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, ¿no? Las dictaduras de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. O sea, ¿por qué? Porque en este caso quería evitar que hubiera una cercanía de la Unión Soviética, como fue en el gobierno de Velázquez. Estados Unidos dijo, bueno, cuando se enteró de la expropiación velazquista, dijo, ok, a mí ya no me ves, adiós, no te voy a vender nada. Entonces, ¿qué hizo Velasco? Empezó a despechar relaciones con la Unión Soviética, a pesar de que al inicio, en su discurso, Velasco decía, yo no soy ni comunista ni capitalista. Pero en este caso, obviamente, los discursos quedan en eso, porque después, cuando las situaciones se presentan de alguna manera, tenemos que empezar ¿a qué? Tenemos que empezar a estrechar lazos. Y lo que menos quería Estados Unidos era que en este caso que el área latinoamericana tuviera ciertas cercanías con la Unión Soviética. En la gran mayoría pudo, pero menos en Cuba, como ya hemos visto en la semana anterior en las exposiciones, ¿no? En este caso, el proceso era de cambio porque ya Cuba había tenido constantes administraciones pro-estadounidenses que en este caso no traían beneficios a la isla. Es por eso que en este caso ya se generó un movimiento de cambio que culminó
con, en este caso, el ascenso de Castro al poder. Entonces Castro empezó a tener relaciones con la Unión Soviética. Peor aún con el incidente de la Bahía de Cochinos, que fue un enésimo intento de los Estados Unidos de hacer caer al gobierno de Castro. Es más, en uno de los reportajes, en unos reportajes hablaban de que Fidel Castro sobrevivió a más de 30 atentados contra su vida por parte de la Unión Soviética, por parte de Estados Unidos. 30 atentados, de todo calibre y de todos los colores. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el mapa, ustedes ven en el mapa, Cuba está muy cerca a Miami, en la punta. De Florida, prácticamente son casi están ahí mirándose. Entonces, colocar misiles en Cuba que señalen a Estados Unidos, pues en este caso era prácticamente un jaque, ¿no? Por eso la necesidad de los diferentes gobiernos estadounidenses de controlar Latinoamérica, para evitar qué cosa, que haya algún frente que los pueda atacar. Por eso también en la actualidad, Rusia se cuida mucho de sus fronteras. Y lo vamos a ver en la lectura que ustedes van a presentar mañana, el mapa conceptual, ya deben enterarse, de que en el proceso prácticamente ya de la caída de la Unión Soviética, uno de los acuerdos era de que la OTAN no podía, en este caso, tener injerencia en países limítrofes con Rusia. Y el problema actualmente con Ucrania es que la OTAN quiere, en este caso, asimilar Ucrania. Y para Rusia, ese es como una zona roja. Es como prácticamente se está volviendo a este capítulo de la bahía de Cochinos, perdón, este capítulo de los misiles en Cuba. Bien, hasta aquí en este caso la sesión 30. Ok, vamos a hacer un receso de 5 minutos y vaya. Y en este caso, después volvemos con el repaso correspondiente.